Egunon, buenos días. Bueno, muchas gracias por venir a escucharme hoy hablar de verdad, de mentiras, de desinformación y de confianza y de a dónde va el mundo en el que nos movemos. Ahí estamos. Dejadme empezar contándoos una historia del que yo creo ha sido el evento de desinformación que ha evidenciado que nos afecta a todos y que esos bulos y esas mentiras han permeado en nuestras sociedades hasta un punto que no era tan evidente hasta que llegó la Dana de Valencia. Cuando hay un evento como la Dana, o con uno que os podéis relacionar un poco mejor, como el COVID, hay un vacío de información. Y ese vacío de información, porque los humanos llevamos tan mal la incertidumbre, se rellena con desinformación. Seguro que recordáis eso, en los primeros días del COVID, cómo sentíais que no sabíais qué estaba pasando, que no se entendía bien la enfermedad, que no sabíais qué sí se podía hacer y qué no, qué se debía hacer y qué no. Y recibíais en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, mensajes contradictorios, pero mensajes que intentaban rellenar ese espacio de incertidumbre para que podamos seguir viviendo, porque es un poco lo que nos ocurre a los humanos con la incertidumbre, que nos paraliza, y por eso intentamos rellenarla de bulos. Eso es un poco lo que ocurrió con la Dana. En cualquier catástrofe, nosotros identificamos que hay tres niveles. El bulo social, esos que se ponen en circulación porque la gente intenta rellenar esos huecos de desinformación, porque intenta ayudar, la mentira política para tapar las malas gestiones, y luego la conspiración, que es que cuando parece que ya hemos entendido el fenómeno, se empiezan a dar explicaciones de por qué ha ocurrido que no necesariamente están basadas en datos y hechos. Voy a poner algunos ejemplos de esto para que lo entendamos mejor. El bulo social. Imágenes que supuestamente eran de Valencia pero que en realidad eran una riada en Zaragoza. Alertas de que se iba a romper una presa o alertas de que se estaba vaciando una presa a propósito y que podía haber una nueva riada. La mentira política, esta creo que no hace falta ni que ahonde en ella, la vimos a ambos lados, tanto en el gobierno regional como en el gobierno central, para intentar ocultar una mala gestión de lo que había ocurrido para que muriesen más de 200 personas. Y luego las conspiraciones, que si es ingeniería HARP emitida por Marruecos para intentar destrozar nuestros cultivos y así vender ellos mejor sus naranjas que las valencianas, que si en realidad la EMET no quiso avisar porque se quería destruir a una parte de la población valenciana, que si por culpa de la Unión Europea se han destruido 800 presas, que con Franco estábamos mejor, que esto antes no pasaba, que la policía está ocultando los cadáveres, que los militares se están retirando, porque en realidad la UME no quiere ayudar a los valencianos, que hay más de 2.000 huertos en un parking en Bonaire, que les están sacando en camiones frigoríficos para ocultar que ha habido tantas muertes. Lo que pasa es que el caso de Valencia fue distinto. ¿Y si lo que pasó en Valencia no fue un totum revolutum? ¿Y si lo que pasó en Valencia os digo que fue una campaña orquestada y coordinada para desinformarnos, para hacernos daño y para destruir nuestra confianza en el sistema? La desinformación funciona por un goteo constante. Llevamos sufriendo campañas de desinformación desde hace años en nuestro país. Lo que pasa es que Valencia y el hito de Valencia supuso un cambio colectivo porque de repente fue muy evidente que eso había permeado a niveles de la sociedad que tradicionalmente no nos imaginábamos que se iban a ver afectados por una campaña de desinformación, porque además los malos actores enseñaron sus cartas, evidenciaron que lo que estaban haciendo era una campaña coordinada. ¿Por qué sé yo esto? Pues mirad, había más de 20 contenidos diferentes, contando historias distintas, un audio de un militar diciendo que habían sacado a 200 niños muertos del parking de Bonaire, un señor que decía que había camiones frigoríficos que estaban sacando a los cadáveres y ocultándolos, gente que decía que la policía no permitía el acceso al parking de Bonaire porque había cadáveres dentro. Más de 20 contenidos diferentes apuntando a una misma mentira, a una misma narrativa. Cuando oímos, esto tiene que ver con nuestros sesgos mentales, la misma mentira repetida en diferentes formatos, terminamos dándole validez, porque nos parece que sí que hay información al respecto cuando no había absolutamente ningún dato. En el parking de Bonaire no apareció ni una sola víctima. Y sin embargo había más de 20 contenidos apuntando lo contrario. La campaña de desinformación que sufrimos durante la Dana de Valencia va así. Los gobiernos están contra ti.
no te fíes, fíate de mí. Te están ocultando los muertos, están sacándolos en camiones frigoríficos y no te están contando que están ahí. No solamente están contra ti los gobiernos, es que sus agencias, como la EMET, son las culpables, porque sabían que esto iba a ocurrir, pero no te avisaron. Lo hicieron aposta, para que la riada se llevase a los valencianos. Y además, ya no se puede confiar en ninguna institución. Seguro que recordáis cómo le tiraron barro a los reyes en Paiporta. Le tiraron barro a los reyes en Paiporta, además de, evidentemente, por toda la rabia contenida que había en los habitantes que estaban allí, que llevaban varios días sacando fango de sus casas, porque circuló una desinformación en la que supuestamente habían ido con un convoy de decenas de coches que estaban impidiendo que llegase la ayuda al pueblo. Es mentira. Esa imagen de coches de policía entrando en Paiporta son coches de la Policía Municipal de Madrid que había ido a ayudar. Pero una red de influencia rusa, junto con varios desinformadores nacionales, pusieron en circulación ese bulo para que dejases de confiar en las instituciones, que tienen mucha aceptación en España, y le tiraron barro a los reyes. Pero no solamente eso, las ONG, que también tienen mucha confianza social, o la han tenido, pero se ha ido degradando en los últimos años, también fueron víctimas de ese ataque de desinformación. Y nos decían, las ONGs no están aquí, no han venido a Valencia, la Cruz Roja no se ha presentado, porque en realidad ayudan a los otros, a los extranjeros, no te ayudan a ti. Esta es una narrativa que lleva implantada en España una década y cada vez cala más. Pero es que además, cuando ya tienes toda esa rabia y esa frustración dentro con lo que está ocurriendo, te dicen, esto ha sido un ataque de tecnología hard por parte de Marruecos. En realidad la tecnología hard no sirve para eso, no se puede modificar el clima con ella, pero tú eso no tienes por qué saberlo. Y de repente ya te han metido en ese agujero negro de la desinformación y te dicen, y además nos hemos dejado atacar, porque hemos estado destruyendo presas por orden de la Unión Europea. Tú has recibido este mapa, te lo ha mandado a WhatsApp un amigo que te quiere. Y te lo crees. Cuando en realidad ese mapa lo que muestra son las presas que sí existen. Pero tú eso tampoco tienes por qué saberlo. Esta fue una campaña de desinformación orquestada y coordinada para cambiar la opinión de la gente sobre las instituciones en este país. ¿Por qué estoy yo aquí contándoos esto? Porque lo sé, porque me he dado cuenta, porque me dedico a esto. Bueno, hace más de una década yo empecé a interesarme por la desinformación y monté, primero en el salón de mi casa tomando cañas con amigos y luego un poquito más profesionalizado, una organización que se llama Maldita.es, que es una fundación sin ánimo de lucro que se dedica a la lucha contra la desinformación. A día de hoy somos más de 50 personas que trabajamos en luchar contra la desinformación en español, pero no solamente en España. A ver, ahí estamos. Voy a contaros un poco en qué consiste la Fundación Maldita para que os hagáis una idea. Yo soy periodista, yo trabajé durante 10 años en La Sexta y dejé la tele para embarcarme en esta aventura. Maldita tiene un par de marcas periodísticas, Maldita.es y Factos, que es una marca para jóvenes en redes. Tiene una empresa tecnológica que desarrolla tecnología para traquear e identificar desinformación y que utilizan más de 30 verificadores como nosotros en todo el mundo. Y luego tiene una serie de equipos que se dedican a la investigación, tanto a la investigación académica como a la investigación periodística, a la educación, a eso que se llama alfabetización mediática, que suena tan mal, pero que simplemente consiste en ayudar a la gente a reaprender a consumir información en un mundo que ha cambiado radicalmente. Tiene un equipo de políticas públicas, hacemos lobby, intentamos que las decisiones que se toman sobre cómo luchar contra la desinformación en las instituciones europeas y nacionales se hagan con evidencia y no solamente con política, y tenemos un equipo de proyectos que nos ayuda a mantener la organización. Trabajamos a nivel internacional, os lo decía, nuestro foco es la desinformación en español, trabajamos mucho en Latinoamérica, pero como desarrollamos mucha tecnología, trabajamos también en muchas otras partes del mundo, supliendo con esa tecnología y ese conocimiento que hemos ido desarrollando sobre el fenómeno en otros lugares. ¿Hay alguna pregunta que seguro que tenéis, como quién os paga? Que la vamos a resolver luego. A ver,
Ahí estamos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, os decían antes, construimos confianza. Sí, construimos confianza a partir de 4 pilares básicos. Uno, intentamos conectar comunidades, entender cuál es la desinformación que está afectando en diferentes lugares, no solamente la que nosotros vemos desde nuestra perspectiva en Madrid sentados en una redacción siendo periodistas, sino invitando a toda la ciudadanía a que nos envíe esa desinformación que ve para entender qué es lo que está circulando en diferentes lugares y en diferentes contextos y poder unirlo y atajarlo colectivamente. Detectamos esa desinformación y procuramos responder con periodismo basado en datos y en hechos, aportando la evidencia para que sean los lectores, la ciudadanía, quienes determinen si una cosa es verdadera o falsa a partir de las pruebas que nosotros recopilamos y somos capaces de ofrecer. Y además intentamos proteger preventivamente y por eso hacemos esa labor de lobby que os decía, por eso hacemos alfabetización mediática, e intentamos fortalecer el ecosistema informativo para que las mentiras tengan menor cabida. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué de repente una mañana se nos ocurre ponernos a hacer esto? Pues mirad, yo trabajaba en la tele y tenía una carrera que podía ir a más, pero de repente nos dimos cuenta en el año 2016, en la crisis de refugiados, que había mucha desinformación en los chats de WhatsApp del fútbol. Sí, el cofundador de Maldita.es es muy del Atleti y en los chats de WhatsApp del fútbol se dio cuenta de que se estaban lanzando muchas mentiras en torno a los refugiados y en torno a los refugiados que estaban llegando a Europa en esa crisis que nadie estaba saliendo a desmentir. Y a partir de ahí pensamos, aquí hace falta alguien que salga a decir que esto es verdad o esto es mentira, para que la gente pueda tomar decisiones con toda la información en la mano, la decisión que quieran. Cada uno se puede posicionar en el lugar que desee, pero con información real y colectiva. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Bueno, ha habido unos grandes cambios en el consumo. Seguro que muchos de los que estáis aquí recordáis cuando ibais a comprar el periódico en papel, si queríais información, escuchabais los pitos de la radio y sabíais que venía un boletín informativo, o poníais el telediario, veíais la cabecera y sabíais que ahí había información. Esas anclas informativas a las que antes nos podíamos asir para identificar lo que era información y lo que no lo eran, en la pantalla de un teléfono móvil desaparecen. Dejamos de ser capaces de identificar lo que es real y lo que no lo es, porque no vemos el contexto. Ha cambiado mucho cómo consumimos las noticias, ha cambiado mucho cómo conectamos nuestra dieta informativa a lo largo del día con eso que nos mandan por WhatsApp, ese reel que vemos en Instagram o en TikTok. Escuchamos un poquito de un boleto, a lo mejor, con un poco de suerte, leemos un par de artículos en el periódico a través de un link que nos mandan, pero no tenemos el dibujo completo. Con los años se ha ido quebrando la confianza. Yo siempre pongo el origen de esto en la crisis económica y en algo que hicimos mal los periodistas, que fue estar muy cerca de los poderes antes de la crisis y no darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pero se ha quebrado la confianza social en las instituciones, con el COVID en parte también en los médicos. Se ha quebrado la confianza en el sistema que nos damos. La desinformación además afecta a todo. Habrá muchos que estéis aquí pensando, no, a mí no me afecta la desinformación, yo no me trago los fulos. Lo siento. La desinformación afecta a todo. Afecta a la pasta de dientes que decides comprar o no comprar porque has visto un reel en TikTok, afecta al colegio al que llevas a tus hijos, afecta a cómo votas, afecta a si decides o no seguir un tratamiento médico, afecta a todas las decisiones de tu vida, porque si no tienes información real, la decisión que estás tomando no es libre. La desinformación polariza, nos separa, nos divide, nos fragmenta. Y la desinformación puede llegar a matar. En España lo podemos ver ya con las pseudociencias, en el resto del mundo lo vemos con persecuciones de minorías, lo vemos, por supuesto, con las medicinas alternativas, lo vemos cuando la narrativa es que no ha habido una alerta de la EMET, lo vemos en muchos lugares.
Yo siempre enseño esto porque creo que una de las cosas de las que hemos pecado los periodistas a lo largo de los años es de pensar que toda la sociedad está en esa línea, que toda la sociedad consume medios de comunicación de manera recurrente y que está ultra informada y se lo sabe todo. Y la realidad no es así, ni siquiera la mía es así, que ya no estoy en primera línea de los medios de comunicación. La realidad es que la mayor parte de nosotros consumimos la información en la línea de abajo. Nuestra dieta informativa se nutre de diferentes cosas que vamos oyendo, cogiendo y que nos van contando a lo largo del día, porque es muy difícil cuando trabajas 8, 10, 12 horas al día limpiando una escalera, que cuando terminas tu jornada laboral te vayas a leer un periódico de cabo a rabo, mucho menos 2. Es normal que la gente cuando llega a su casa extenuada quiera ver Sálvame y no el telediario. Pero hay que ser conscientes de que vivimos en ese tipo de sociedad para entender que la desinformación que nos está afectando es mucho más profunda en esta línea que si pensamos que vivimos todos en la línea de arriba. Llevo muchos años haciendo esto, os lo decía antes, y he visto cómo la desinformación ha ido cambiando. Creo que la desinformación de los primeros años tenía mucho que ver con gente en su casa que se proponía lanzar una desinformación por una cuestión económica o por una cuestión ideológica. Pero después del COVID nos dimos cuenta de que ahí existía una coordinación de los actores. Y esa coordinación cada vez es más profunda y nos requiere estar cada vez más atentos. A día de hoy yo diría que tenemos desinformadores profesionales nacionales, seguro que a alguno le ponéis cara, gente que se dedica a mentir de manera recurrente en redes y que si ya le has comprado la mentira, eres de los suyos, y si no la has comprado, sabes que es un desinformador nacional. Pero claro, no sé si tenéis identificados todos a todos. La injerencia extranjera que existe, que es innegable, que hay poderes estatales extranjeros que quieren influir en cómo tomamos las decisiones en otros países. En España vemos de manera recurrente desinformación rusa, de manera mucho más recurrente de lo que pensáis. Vemos desinformación china y todavía los expertos no terminan de ponerse de acuerdo si podemos hablar de desinformación proveniente de Estados Unidos. Yo os diría que sí. Es una realidad que hay injerencia extranjera de Estados Unidos en nuestro consumo informativo. Y luego hay poderes globales que todos utilizamos en nuestro día a día, las redes sociales, Internet, y que parecía que estaban o previamente estaban en el lado de intentar proteger a los ciudadanos de esa desinformación, o por lo menos de decir que lo intentaban, pero eso ha cambiado. No sé si sois conscientes de esta cena que tuvo lugar hace menos de un mes en la Casa Blanca, en la que Trump invitó a Meta, Microsoft, Google estaba a este lado, TikTok, a una cena. Y en la que se hizo muy evidente, aunque ya lo era de antes, que las grandes corporaciones que no podemos dejar de utilizar porque forman parte de nuestra vida y de nuestro día a día, están ya en otra cosa. Ya no están en el Internet libre, seguro, en el que se puede encontrar la información que necesitamos. Están en otro tipo de coordinación. Y os voy a dar ejemplos de dónde se nota esto. Fijaros, Meta anunció a principio de este año que su programa de verificación por parte de terceros, que es un programa que tenían con el que colaboraban con fact-checkers como Maldita, para identificar desinformación en la plataforma y alertar a los usuarios, que no borrar, decirle a los usuarios, ojo, cuidado, que esto de aquí dice un verificador independiente que es mentira. Bueno, pues en enero anunció que en Estados Unidos ese programa dejaba de existir. ¿Cuál es la consecuencia de eso? En Europa, 27 millones de posts, de publicaciones en Instagram y en Facebook fueron etiquetadas como falsas por un verificador a lo largo de los primeros 6 meses de 2025. El sistema que ha venido a suplantar a los fact-checkers en Estados Unidos son las notas de la comunidad, como las que usa X, que es que cualquiera puede poner una alerta y decir, esto es mentira por tal. Y tiene que haber un consenso entre gente que piensa diferente para que esa alerta se publique. 27 millones frente a 900 notas. Es decir, que antes había
un 0,06 de alertas por habitante, que no eran muchas, pero ahora hay un 0,00000002 por habitante. Este sistema de verificación que han quitado en Estados Unidos es casi seguro que va a desaparecer en Europa a partir de enero. Es decir, a partir de enero veremos más desinformación sin que se nos alerte de ello en Facebook y en Instagram. Pero no solamente Meta ha cambiado sus políticas. Google, en los últimos 10 años, había incorporado un sistema que se llama Claim Review, que ayudaba a posicionar la información verificada en las búsquedas. Cuando tú buscabas algo que era un bulo, que era desinformación y que estaba verificado, Google te sacaba una alerta y te decía, aquí hay un fact-check, esto es falso y lo dice no sé quién, y te permitía ir a entender esa información más en profundidad. En la primera mitad de este año, 120 millones de usuarios en Europa encontraron información verificada cuando buscaron algo que contenía desinformación. En esta segunda mitad van a ser 0 usuarios, porque de un día para otro Google ha decidido que esto ya no tiene valor, que van a dejar de ofrecer la información verificada de manera preponderante en búsqueda. YouTube, que también es Google, por si hay algún despistado en la sala, anunció esta semana que iba a volver a abrir, a reinstaurar las cuentas que cerró por desinformación sobre el COVID y por desinformación electoral. Es decir, que Google ha venido a decirnos a todos que a partir del mes que viene, la gente que miente sobre salud y la gente que miente sobre elecciones va a poder volver a mentir, que ahora nos parece bien. Que eso que nos parecía que era una manera de proteger a las sociedades, ahora nos parece que es libertad de expresión. Así que en YouTube también veremos más mentiras. Y todo esto tiene una vuelta de tuerca. Seguro que algunos de vosotros utilizáis ya ChatGPT para hacerle preguntas cuando tenéis una duda o queréis información sobre algo. O utilizáis Google y ahora Google os pone un resumen arriba que se llama AI Overview, que está generado por inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial está creada para responderte siempre, no para responderte cuando sabe lo que necesita y tiene un dato real. Es decir, la inteligencia artificial, aunque no tenga suficiente información, siempre te va a dar una respuesta. Y eso significa que muchas veces esa respuesta es mentira, es falsa. Nos pasa todos los días con artículos que publicamos en maldita.es, que cuando le preguntas a Google, Google te contesta algo que es falso, aunque tiene la información correcta y te referencia a maldita. Porque además hay otra cosa que tiene la inteligencia artificial, que es un sesgo de adulación. Google, o sea, las inteligencias artificiales, Google, ChatGPT, la que utilicéis, siempre quiere quedar bien contigo. Entonces, dependiendo de cómo le preguntes, te va a decir lo que quieres oír. Y eso no necesariamente es lo correcto, lo verificado o lo que está basado en datos y hechos. Todo esto, esta carrera por la inteligencia artificial, el hacerla sin ningún tipo de cortapisa ética, sin ninguna prevención y sin ninguna protección, porque también esto va de ganar dinero, está haciendo Internet más peligroso a propósito. Ese es el punto en el que estamos. Nos estamos adentrando en un mundo en el que Internet, que era un lugar al que íbamos a extraer conocimiento y a extraer datos, se está volviendo más peligroso porque hay gente que quiere que sea más peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué una cosa tan maravillosa como Internet, que ha hecho que florezcan tantas iniciativas y que sepamos tanto, de repente se convierte en un lugar más peligroso y hay gente que quiere que lo sea? Bueno, pues porque estamos en un movimiento coordinado, como os contaba al principio, de erosión del sistema. Y el sistema en este caso es la democracia. El objetivo de quebrantar la confianza y de dividirnos es impedir la organización colectiva, es impedir que nos podamos organizar para sostener un sistema, unas ideas, un objetivo. Si en realidad compartida la acción colectiva es imposible, si la verdad no importa, si de repente nos basamos en mentiras y cada uno en la suya, la acción colectiva es imposible. Y este es el momento vital en el que estamos ahora.
Y no estamos ahora en este momento en España, estamos ahora en este momento a nivel global, porque esto no es un fenómeno regionalizado ya. El hecho de que las redes sociales sean globales, el hecho de que la información se haya globalizado a través de ellas, también significa que cuando nos intentan influir, lo hacen a nivel global. ¿Y ahora qué? No me voy a ir aquí y os voy a dejar con este marrón sin daros algún tipo de propuesta o solución. Pues mirad, se están intentando hacer cosas a nivel Unión Europea. Se hizo una legislación para luchar contra la desinformación hace un par de años, llamada la Digital Services Act, la Ley de Servicios Digitales, que venía a regular a las plataformas y decirles, ojo, cuidado, que tienes que proteger a los ciudadanos europeos, no pueden publicar nadie contenido ilegal en tu red sin que tú lo retires, pero tampoco se puede publicar desinformación sin que tú pongas las suficientes barreras o cortapisas para mitigar los riesgos de la influencia de esa desinformación. Es decir, libertad de expresión para la ciudadanía para decir lo que quiera en redes sociales, pero no un algoritmo que potencie las mentiras y las campañas de influencia extranjeras y los movimientos coordinados inauténticos. Yo creo que es una buena legislación, solo tengo una duda. El mundo ha cambiado radicalmente y de repente lo que antes era la diplomacia tradicional en la que entendíamos que legislación digital se combatía con legislación digital entre diferentes países, derechos humanos se podían dialogar con derechos humanos, ahora todo se dialoga con aranceles y con la OTAN. Entonces, lo que le ha dicho el gobierno de Estados Unidos a la Comisión Europea es, si multas a las grandes multinacionales americanas, a las redes sociales, yo me voy de la OTAN. Y una Europa y una OTAN sin Estados Unidos con Rusia a la puerta es una Europa mucho más insegura. Si multas a las plataformas de redes sociales, tus aranceles suben al 100%. A ver con quién comercia Europa. Conclusión, existe una legislación europea. ¿Se va a aplicar? ¿Va a haber valentía para aplicarla? Lo veremos, ojalá, porque yo creo que en esto nos jugamos la democracia. Más cosas que se pueden hacer, más cosas que podemos hacer cada uno de nosotros. La dieta informativa variada es difícil, es complejo, requiere tiempo y requiere voluntad, pero es súper necesario. Si nuestra dieta formativa se basa solamente en lo que vemos en Instagram y en TikTok y a lo mejor algo que nos mandan por WhatsApp, lo más probable es que no tengamos la información que necesitamos para tomar decisiones. Si solamente leemos un periódico, lo más probable es que no tengamos la suficiente información para tomar decisiones. La dieta informativa variada es una responsabilidad ciudadana y es difícil y requiere tiempo y requiere esfuerzo, pero es súper necesario para entender el momento en el que vivimos. 3. Pararse y respirar antes de darle a reenviar a lo que nos ha mandado nuestra prima, nuestra tía, nuestro vecino o nuestro compañero de trabajo. Porque la mayor parte de la desinformación que circula en WhatsApp, cuando frenas y la contemplas durante 10 segundos, no la reenvías, porque te das cuenta de que no tienes suficientes datos para saber si es real o no. 4. Hablar más entre vosotros. Esta es súper sencilla. De los temas que os preocupan, de los temas complejos, de los temas que creéis que no tenéis suficientes datos. Hablad más entre vosotros, construid esas redes, no permitáis que se quiebre la realidad colectiva. Y ahora os cuento lo que estamos haciendo en Maldita y cómo nos podéis ayudar. Mirad, en Maldita hemos lanzado una cosa que se llama la buloteca ante estos nuevos movimientos de las redes sociales para poner a disposición de todo el mundo la desinformación que estamos viendo en tiempo real, para que todo el mundo sea consciente de qué es lo que le está preocupando a otro ciudadano y que le está creando un poco de incertidumbre. Hay una segunda cosa que se puede hacer en la buloteca, además de reportar esa desinformación, que es ayudarnos a desmentirla, porque yo soy experta en desinformación. Punto. De lo demás no sé nada y tengo que recurrir todo el rato a gente que sí sabe. Así que si eres experto en algo, si sabes de algo, este puede ser un buen lugar para poner tu granito de arena en esa lucha contra la desinformación. Yo necesito, para que la Fundación pueda seguir sobreviviendo, pero también para que entendamos mejor la desinformación que nos está afectando a todos, dos cosas de vosotros. La primera es que nos ayudéis a identificar posible desinformación y la segunda es que colaboréis en los desmentidos.
Y fijaros, hay una forma súper fácil de ayudarnos a identificar desinformación. Que es un número de WhatsApp. Luego lo voy a volver a poner. Os guardáis el WhatsApp. Os llega algo que no estáis seguros de si es real o no es real. Nos lo mandáis y nosotros lo verificamos para ti. Y quiero pararme aquí un momento y explicaros cómo funciona el número de WhatsApp, porque no quiero que nadie piense que yo me estoy metiendo a leer sus chats personales, porque no es así, porque no puedo y porque afortunadamente vosotros no leéis los míos. Mirad, cuando vosotros nos enviáis la desinformación que está circulando, nos llega este número y podemos organizarla y saber qué es lo que se está volviendo más viral para entrar a desmentir eso antes. Nosotros priorizamos lo que desmentimos en función de lo más viral o de lo peligroso que sea. Cuando tenemos una desinformación que nos ha llegado 600 veces, hay que entrar a desmentirla, pero además este sistema nos permite saber desde cuándo circula, porque los bulos tienen una cosa, que es que son recurrentes, son zombies. Hay un bulo de hace 3 años que tú lo matas y de repente resucita y se vuelve a poner en circulación. Son un poquito vagos los desinformadores a veces. Nos permite saber cuáles son los diferentes formatos en los que está circulando, cómo se ha ido transformando esa desinformación, que es extremadamente importante para entender lo que os contaba antes de las campañas coordinadas de desinfo. Y además es un sistema que nos permite responderos. Y cuando sabemos que algo es falso, os podemos mandar una alerta a vuestro WhatsApp y deciros, ojo, cuidado, esto es mentira. La segunda manera en la que nos podéis ayudar, os decía, yo sé mucho de desinformación y muy poco de lo demás. El programa de superpoderes de Maldita.es. Hay más de 3.500 personas que colaboran con nosotros de manera activa, te inscribes en un formulario y cuando de repente tenemos una consulta sobre fibromialgia, pues nos vamos a nuestra base de datos, buscamos reumatólogos, acreditamos que esos reumatólogos son reales y que no nos la han colado con su expertise y les podemos preguntar como expertos en el tema. Todos somos expertos en algo, todos tenemos alguna formación o nos hemos dedicado unos años de nuestra vida a trabajar en un sitio X o en un sitio Y y sabemos cosas que siempre, os garantizo, necesitamos para desmentir. Podría tirarme horas contándoos cómo han sido colaboraciones con superpoderes de gente que ni nos imaginábamos que íbamos a tener que recurrir a ella en algún momento. Mandarnos las cosas al WhatsApp, superpoderes y guardaros el número. Son las 2 cosas que os pido hoy. Gracias. ¿Aquí? ¿De qué más? Bueno, es que ricasco, Clara. Mil gracias. Un placer. Inspirador. Ayer decía que en esta sociedad donde tenemos cierto cansancio y donde, como bien explicabas, tenemos esta falta de confianza, necesitamos referentes. Y que haya una persona que deje su carrera al uso para perseguir este propósito, para fundar Maldita.es y que hagáis lo que estáis haciendo, tienes un mérito, así que gracias por ser una referente. Un placer. El break es en 3 minutos. Les vamos a robar 7-10 minutos para hacer aunque sea 2 o 3 preguntas. Cuando decías que es un movimiento coordinado de erosión del sistema, ¿quién está detrás? Mira, si yo tuviese pruebas palpables, judiciales, para decirte con nombres y apellidos quién está detrás, lo haría. Trabajamos todo el rato investigando para encontrarlas. Pero yo creo que tenemos suficientes indicios ya para poder decir que existen fuerzas en España políticas y sociales que erosionan el sistema y que lo hacen con campañas de desinformación y que existe un movimiento global que está en eso, que está en la idea de la democracia nos sirve, vámonos a otra cosa y que está ganando adeptos. Creo que no hablábamos de esto hace 3 años como hablábamos ahora, pues porque Trump no había vuelto a gobernar, porque el Trump de 2025 no es el Trump de 2016, porque la gente que rodea al Trump de 2025 es muy diferente a la de 2016, porque los partidos antieuropeístas y antidemocráticos que han ido ganando espacio en Europa no estaban hace 3 años y están ahora. Hay un movimiento coordinado hacia un entorno más autoritario. En una conversación privada con el profesor Stiglitz, ayer o anteayer, él decía que
la desinformación y la desestabilización es muy rentable para algunos. El famoso aguas revueltas, ganancia de pescadores, ¿no? Claro. Es cierto que es muy rentable la Mira, desinformación. te pongo un ejemplo muy rentable económicamente o muy rentable políticamente. Creo que ambas son válidas. Fíjate, si pensamos en la desinformación rusa, la mayor parte del tiempo no está intentando que digas, oh Rusia, qué bonito tu país. No, la desinformación rusa lo que intenta es generar inestabilidad en las sociedades occidentales y en las sociedades europeas. Que Rusia ponga en circulación ese convoy de coches entrando a Paiporta diciendo que es la comitiva del rey, no tiene un beneficio directo para Rusia, tiene un beneficio que en el tiempo se va creando de la democracia española no funciona, que es lo que le viene bien a Rusia, desestabilizar a las potencias que le pueden hacer un contrapeso, ¿no? Hay una ganancia económica, sin duda. Hay gente profesionalizada que gana dinero fabricando desinformación y que su único objetivo no es ni siquiera ideológico, es ganar dinero. Y eso, bueno, se ve, pues, por ejemplo, en que la mayor parte de los desinformadores profesionales tienen un número de PayPal y un Bizum. Y te piden dinero abiertamente más lo que se les pague por detrás. O sea, podríamos decir que hay influencers opacos de la desinformación. ¿Dirías que son opacos? Bueno, Es que yo creo que, ya. te quiero decir, creo que hace 3 años era difícil saber quiénes eran, a veces sí, a veces no, pero creo que ahora ya es muy evidente. Mira, una cosa que nos pasó con una investigación que hicimos en la que se demostró lo naifs que éramos en Maldita. Nosotros teníamos controladas una serie de cuentas de Telegram que eran las más desinformadoras sobre el COVID y que teníamos un set, que eran pues estas 10 cuentas en castellano, son las que más han desinformado. Y de repente, cuando Rusia invadió Ucrania, todas esas cuentas son pro Putin. Y dijimos, uy, a ver un momento. Claro. Madre mía. Oye, y antes has mencionado la inteligencia artificial, que viene a alborotar todavía más el sistema. Sé que es difícil, pero si hay alguien a hacer la pregunta, eres tú como experta en el tema, ¿no? Imagina el mundo dentro de 5 o 7 años. ¿Qué va a pasar con la calidad de la información? ¿Qué tipo de mundo vamos a vivir teniendo en cuenta que además de haber personas, físicas por detrás, ahora puede haber redes neuronales imitadas que se dediquen a esto? Entonces, ¿cómo crees que puede evolucionar? Porque esto realmente es uno de los pilares que puede desestabilizar el sistema de forma... Yo creo que es importante entender que las inteligencias artificiales, para poder darnos información, se basan en lo que publican los medios. O se lo inventan, son las dos opciones. Entonces, los medios van a seguir siendo las fuentes de información, también para las IAs. Yo quiero pensar que las IAs se irán refinando y que la contestación social también, con esa idea de que, oye, la inteligencia artificial no me puede mentir cuando le hago una pregunta sobre un evento que ha ocurrido, también hará que las compañías tengan que ser más cuidadosas porque eso tendrá un backlash económico en esa carrera. Pero la fuente primaria de información seguirán siendo los medios. Es que no hay otra. Toda esta idea que hace 15 años era muy bonita del periodismo ciudadano, de cada uno en su casa con un móvil mandando lo que ve cuando está en un accidente o tal, es exactamente lo que esos poderes coordinados quieren que hagamos. Cuando Elon Musk sale y dice Twitter o X son los medios de comunicación, lo que está intentando hacer es destruir esa verdad compartida. Entonces, la única salida, la única solución es que los medios sigan siendo esa fuente. Los medios que tienen que reformarse, reinventarse, reaprender la comunicación que se hace a día de hoy y seguro, construir mucha más confianza porque muchos la tienen muy destruida. Pero es la única manera en la que vamos a poder tener una información real y veraz y no, pues eso, un señor en X diciendo, sí, yo he visto que ha sido no sé quién. Pregunta clave, y lo has adelantado antes. El dinero. ¿Quién nos paga? Bueno, pues a ver, yo lo voy a hacer un poco resumido
os vais a maldita.es, entráis en nosotros y hay 2 apartados, transparencia de la organización y cuentas claras, en las que está todo explicado, están colgadas las cuentas auditadas y está explicado pormenorizadamente. Pero a grandes rasgos, un 33% de lo que hace la organización viene de concursos y subvenciones europeas, que no son subvenciones a dedo. Nosotros presentamos un proyecto y lo ganamos por mayoría de puntos frente a todo el resto de países que presenta proyectos. Un 33% son servicios privados, de los cuales la mayor parte, servicios privados, me refiero a dar un curso en no sé dónde, venir aquí a hablar, escribir un artículo para no sé quién y trabajar con Meta en esa verificación por parte de terceros por la que nos pagan. Y es público y notorio lo que nos pagan, además. Y un 33% tiene que ver con dinero que nos dan fundaciones privadas que creen que lo que hacemos ayuda a mejorar las sociedades y que, por lo tanto, les presentamos un proyecto o una propuesta y ellos nos dan el dinero para poder llevarlo a cabo. Y un 2% creo que es de lo que nosotros llamamos embajadores de Maldita, que es gente que nos dona 50 euros, 10 euros, lo que puede para que podamos hacer nuestro trabajo. Fantástico. Y estaríamos hablando mucho tiempo más, como hemos estado hablando ahí dentro. Súper interesante, pero 2 últimas cosas y aquí voy a pedir la participación de la audiencia. Os pediría, por favor, que levantaseis la mano quienes estáis en algún grupo de WhatsApp o Telegram. Veo que hay una persona que no ha levantado la mano y hay alguien que hace así como diciendo, ¿qué pregunta es esa, no? ¿Quién está en más de 5? Levantad la mano. Grupos, sí. Vale, de los que tenéis la mano levantada y ahora os pido a todos que levantéis la mano, ¿quién está en algún grupo donde se comparte información dudosamente fiable? Levantad la mano. Vale, para toda esta gente que levantó la mano, en ese grupo de cuñados, de fútbol... Ojalá fuese eso de los cuñados. ¿Qué sea? Donde hay alguien que, dogmatiza o da, ¿qué nos recomendarías a todos? Porque esto es probablemente la respuesta más sutil en el corto plazo para ver si me tengo que salir. Bueno, la verdad es que no. No. Nosotros hemos trabajado mucho con psicólogos para saber qué tipo de respuesta hay que darle a alguien que está entrando en ese agujero negro de la desinformación, que comparte teorías conspiranoicas o que está metido, ¿no?, en una vivencia de falsedades. Y nos dicen varias cosas. La primera es: no hay que avergonzar a esa persona en público. No se trata de ganar la discusión en tu grupo de colegas. Te vas a una conversación privada y le dices, oye, esto que has mandado es falso, por esto y por esto. Tienes la información, las buscas en Maldita, lo que sea. La segunda es intentar entender por qué esa persona cree que eso es real. Sobre todo a la gente que cree en teorías de la conspiración, es muy importante dejarles hablar, ¿no?, y entender por qué han llegado ahí, en qué momento, cuando estaban buscando información, han tenido miedo, han sentido que no tenían un grupo identitario, en fin, han necesitado llenar un vacío y lo han llenado con desinformación. Y la tercera, que no es menor, es que hay que corregir. No vale con decir, ya te entiendo y me voy a casa, yo hoy duermo bien. No, hay que corregir a la persona y decirle, pues es mentira y ten cuidado, y insistir, pero desde la empatía social y no desde este tanto me lo apunto, ¿no? Y la cuarta es que mandéis el chatbot de Maldita a ese grupo, por favor. Pero lo tenemos apuntado. Bueno, última pregunta, antes de hacer un pequeño break, que la charla de las 12 empieza ahora. Me da un poco rubor hacer un fact-check a Maldita y a Jiménez, pero has dicho que tu socio CEO es del Atleti. Uy, mira que me dijo, ten cuidado, porque en casa se les llama el Bilbao, pero no. O sea, ¿es del Atleti Bilbao? No, es del Atleti de Madrid. Bueno, hay una cosa entonces que hay que corregir, que tenéis que tener en cuenta, Maldita, y es que solo hay un Atleti. Claro, ya sabía Y yo soy de que Bilbao. venía. Muchísimas gracias, Clara Jiménez. Muchas gracias. Ha sido un placer. Un placer.